Vamos a estar hablando de la separación que tiene que haber entre el cristiano y el mundo. Esta separación, en primera instancia, es una separación teológica, por así decirlo. O sea, hay una expresión natural que nos dice que el creyente está distanciado o separado del no creyente. No solamente es teológica o doctrinal, sino que esta separación también tiene que ser práctica, en el sentido en que entendemos que hay una separación entre nosotros, pero también tiene que haber una separación entre nuestras prácticas, entre nuestras tendencias, entre nuestras actividades, nuestros gustos, aquello que compartimos. Si hay algo triste en la iglesia de esta época, no me estoy refiriendo al Templo Bautista de Tibás, sino a la iglesia en general, es que estamos más dispuestos a traer el mundo a la iglesia que a llevar la iglesia al mundo. Y esto realmente, mis hermanos, no puede ser así. Muchos lo ven con ojos de éxito y pretenden a través de este pragmatismo, si le queremos llamar técnicamente, hacer lo que al mundo le agrada para que el mundo esté con nosotros. Pero sinceramente esto es seguir esparciendo el error y el mundo nunca va a conocer el mensaje de la verdad. Entonces, parecernos al mundo no necesariamente es el camino que nosotros debemos tomar, sino distanciarnos, diferenciarnos del mundo. Muy probablemente si usted está haciendo la lectura de la Biblia de manera cronológica, ¿verdad? En este año, sea cual sea el método que usted está utilizando, si empezó desde el Antiguo Testamento, muy posiblemente ya pasó por algunos pasajes del Pentateuco donde hacen un énfasis entre la separación que tiene que haber entre lo inmundo y lo santo, entre el pueblo de Dios y las naciones paganas. No se mezclen con ellos, no les den ni a sus hijos ni a sus hijas para que se multipliquen, sepárense, distánciense. Esto nos habla que el énfasis de Dios es mantener un pueblo puro, santo. Y realmente esto se hace a través de una separación, de una distancia. Si usted está también prestando atención a las lecciones que se están impartiendo los domingos del libro de Génesis, entenderá que la palabra muerte en la Biblia siempre hace alusión a separación, ¿verdad? Estamos separados de algo cuando la Biblia dice que estamos muertos de. Y eventualmente nosotros hemos muerto al mundo, si queremos verlo así. Y por tanto, naturalmente estamos distanciados de él porque ahora estamos vivos con Cristo en Dios. Realmente, mis hermanos, cuando nosotros analizamos la doctrina no debería ser tan difícil comprenderlo. Pero cuando vemos la práctica, hay un cristianismo, o si queremos decirlo, al menos un cristianismo nominal. Personas que dicen que son cristianos, que están demasiado cerca del mundo. Y esto hace en muchas ocasiones dudar si genuinamente hay cristianismo en esos corazones. Entonces, eso también, nosotros tenemos que observarlo con mucho cuidado. No estoy diciendo que no tengamos luchas con acercarnos al mundo, aquellos que hemos sido salvos del Señor. No, claramente que sí, hay un remanente de nuestra carne que siempre está en la tendencia y en la lucha de buscar lo que a la carne le satisface. Pero hay naturalmente una distancia entre el mundo y nosotros. El apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Amén? Entonces alguien dice, Henry, pero yo peco, entonces soy del diablo. Casi siempre que yo explico este versículo lo trato de hacer de una forma simple y hablo acerca de mis dotes deportivos, o sea, ningunos. Y yo digo, Henry puede un día ir a mejenguear, como decimos nosotros los ticos. Un día ahí, un fútbol 5, a los 5 minutos ya no tiene aire. Y Henry puede mejenguear. Pero Henry no practica fútbol. Yo puedo decir de un deportista profesional que él practica fútbol. Tiene que levantarse de tal hora, hacer una dieta exacta, entrenar tantas horas al día, entrenar los músculos de tal forma, tiene un contrato, bueno, toda su vida gira alrededor de la práctica del deporte. Bueno, si queremos verlo desde ese punto de vista, es muy diferente practicar el pecado que pecar. Los cristianos pueden ceder al remanente de su carne y caer en pecado. Puede pasar, claro que puede pasar. Podemos incluso tocar fondo en cuanto al vicio de satisfacer nuestra carne,
Pero practicar el pecado de manera constante y continua es algo que naturalmente le pertenece a las personas que no han nacido de nuevo. ¿Cómo deberíamos nosotros observar esto? Entonces alguien diría, no, entonces ahora voy a empezar a fingir que me porto bien para... No, esa no es la forma. Sino que sus obras den testimonio a su conciencia y a su corazón si en su vida realmente hay una conversión al cristianismo. Y si usted hace un examen sincero de su mente y su corazón y dice, no, mis obras no dan testimonio de mi fe, entonces hágale caso a esa alerta y arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo Jesús. Porque muy bonito nada más empezar a fingir obras con tal de calmar mi conciencia, hacer un efecto placebo para no sentirme tan mal de que voy a camino a la perdición, a la condenación. Pero mis hermanos, ¿qué resultado tiene eso? Ninguno para la eternidad, solamente nos mentimos a nosotros mismos. Tiene que haber una distancia entre el mundo y el cristiano. Dice el artículo, lo vamos a leer todo y ya luego lo vamos a dividir en algunas secciones. Artículo 17 de la separación del cristiano y el mundo. Creemos que hay una diferencia radical y básica entre el cristiano y el mundo, el justo y el injusto. Que solo por medio de la fe es que somos justificados en el nombre del Señor Jesús y santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Así somos verdaderamente justos ante sus ojos. Mientras que todos los que siguen en su falta de arrepentimiento y en incredulidad son injustos delante de Él y están bajo maldición. Esta es la distinción que hay entre los hombres, tanto durante y después de la muerte. Esta diferencia permanece. Tanta distancia hay entre la naturaleza de estos dos hombres que también estarán en sitios distintos. Y por eso predicar el Evangelio es tan urgente. Amén. Porque precisamente estamos viendo con ojos de misericordia y compasión a aquellas personas que están rumbo a la perdición. Con los mismos ojos que Jesús los vio cuando observó los campos blancos que están listos para la siega. Vea, tuvo compasión de la gente y vino y les predicó. No les preguntó, ¿está dispuesto a escucharme? Les predicó y luego les abrió los oídos. Hermanos, vamos entonces a ir analizando esta diferencia. Y la primera oración dice, creemos que hay una diferencia radical y básica entre el cristiano y el mundo, el justo y el injusto. Acompáñenme a Malaquías capítulo 3, versículo 18. Antes de Mateo, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 16. Es más, voy a leer desde el versículo 13, porque hay algunos elementos muy importantes en esa porción. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Si usted alguna vez ha leído el libro de Malaquías, entenderá que en ese contexto el pueblo de Israel era un pueblo orgulloso. Y Dios decía, ustedes han hecho esto, y ellos le devolvían la pregunta, ¿en qué hemos hecho eso? ¿Verdad? Y el orgullo siempre. Entonces aquí hay orgullo, diciendo, ¿qué hemos hablado contra ti? Dios responde, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? No tenemos que buscarlo. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vean los soberbios cómo triunfan en la vida. Vean los que tentaron a Dios cómo les va siempre bien. Este es un pensamiento muy usual y un pensamiento que a veces es una lucha en la mente del creyente, donde vuelve a ver al impío y al incrédulo y dice, les va bien, son prósperos y véame a mí en esta condición. Bueno, el estado postrero de esas personas impías no será bueno y por tanto no hay nada que envidiar, sigue diciendo el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán, ¿quiénes? Los que temen a Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis. Van a entender la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En aquel día será manifiesta la diferencia entre el creyente y el impío, entre el justo y el injusto. Hoy en la tierra puede parecer una vida próspera la de los injustos, pero en aquel día se expondrá la vergüenza de aquellos que se aferran a su incredulidad. Amén, hermanos. No hay nada que envidiarle al impío. No hay nada que envidiarle porque la Biblia habla de una diferencia radical y básica entre el cristiano y el mundo, entre el justo y el injusto. Sigue diciendo el artículo que solo por medio de la fe es que somos justificados en el nombre del Señor Jesús y santificados por el Espíritu de Dios. Esta es una afirmación bastante clara, mis hermanos. Si la Biblia habla de una diferencia entre el justo y el injusto, entonces alguien pensaría, tengo que esforzarme por ser justo. No, no se esfuerce, porque no es en sus fuerzas ni en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor que somos justificados. No es su obra, no es mi obra, es la obra de Cristo la que nos justifica. Y nosotros lo que hacemos es depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Porque ¿qué cosa buena podría hacer yo? Si aún mis buenas obras son consideradas trapos de inmundicia delante de su santa presencia, ¿qué cosa buena podría hacer yo para merecer la salvación? No es por nosotros, es por medio de la fe que somos justificados en el nombre del Señor. Y nuestras buenas obras no son fruto de nuestro esfuerzo personal, sino de que somos santificados por el Espíritu de Dios. Cuando hacemos algo bueno, mis hermanos, es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Decía Martín Lutero, aunque no estemos a favor de un montón de cosas que él creía, pero una frase muy buena que él dijo es: todo lo bueno que veas en mí le pertenece a Dios y todo lo malo que veas en mí me pertenece a mí. Tal cual. Hermanos, ustedes ven, y voy a poner aquí el ejemplo personal, ven algo bueno en mí, no es mío, se los aseguro, le pertenece a Dios. Ven algo malo en mí, no se lo achaquen a Dios, eso malo que ven en mí es mío. Ese es el punto en particular. A través de nuestras obras, que son malas, no podemos agradar a Dios, pero Dios ha sido bueno con nosotros, nos justifica por medio de la fe y nos santifica por medio del Espíritu. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Espíritu nos guía, nos convence de justicia, pecado y juicio. El Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Alguna vez vio esas fábulas en las que un personaje estaba tentado a hacer algo malo y le salía un diablillo por aquí y un angelillo por allá y le decía, haga esto, no, haga esto otro? No quiero menospreciar la naturaleza del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos todos los días una voz que nos dice qué hacer y qué no hacer. Nuestra carne motivándonos a un comportamiento terrenal, pero el Espíritu de Dios guiándonos a la piedad y a la santidad. No contristéis al Espíritu, dijo Pablo. Sigue diciendo en una frase que quedó ahí, así somos verdaderamente justos ante sus ojos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado antes, cuando eran injustos,
Ahora cambiaron. ¿Y cómo cambiaron? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, escucharon el Evangelio y creyeron. Fueron entregados al mensaje del Evangelio. Y eso provocó que el versículo 18 diga: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por haber sido libres a través de la fe que es en Cristo Jesús, ahora podemos ser siervos de la justicia. La justicia incluso está en nuestra armadura. Cuando usted lee la armadura de Dios que se menciona en Efesios, allí está la justicia de Dios siendo parte de nuestro día a día. Él nos vistió con esa preciosa prenda. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo podemos crecer en santidad? Porque hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No es al revés, mis hermanos. No se trata de ser santo para que Dios me libere del pecado. Se trata de ser libres del pecado para ser santificados. No invirtamos el orden, porque si no, lo único que vamos a hacer es ser religiosos que tratan de fingir buenas obras, pero sus actos demuestran que no pueden. Primera de Corintios, capítulo 11, otro pasaje importante. Primera de Corintios, capítulo 11. Hablando en el contexto de la cena del Señor y recriminando a aquellos que toman indignamente la cena del Señor, dice a partir del versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Notaron aquí la naturaleza de la expectación de lo que el mundo espera recibir? Ser condenados. Eso es un elemento, un texto que no tengo el tiempo para exponer, pero incluso el Señor Jesús está diciendo que Él se lleva en muerte a personas creyentes que están ofendiendo su nombre antes, o por así decirlo, para que no se confundan necesariamente con las prácticas y las tendencias de aquellos que pertenecen al mundo. Es incluso bíblico en cuanto al Antiguo Testamento, donde dice que honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos da largura de días y años. ¿Lo han leído, mis hermanos? Realmente cuando un creyente satisface los deseos de su carne y su corazón, pues alerta, porque incluso Dios puede juzgar a través de la muerte a ese creyente para que no se mezcle con el mundo y no dañe el testimonio de la iglesia. Y eso puede suceder porque Dios es el que juzga. ¿Pero por qué juzga así Dios? Bueno, lo dice para que no seamos condenados con el mundo, haciendo una distinción entre aquellos que son condenados y aquellos que no lo son. Entonces, lo que queda claro hasta el momento de lo que hemos hablado es que hay una diferencia entre justos e injustos, hay una diferencia entre cristiano y mundo. Y el fin del cristiano es ser preservado por la gracia del Señor y crecer en santidad, pero el fin del mundano, si queremos decirle así, es recibir condenación. ¿Por qué? ¿Por qué ese cristiano es cristiano y ese mundano es mundano? Porque el cristiano ha creído por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha sido justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el mundano, dice la siguiente parte del artículo, mientras que todos los que siguen en su falta de arrepentimiento y en incredulidad son injustos delante de Él y están bajo maldición. ¿Lo notaron?
Todos los que siguen sin arrepentimiento y en incredulidad son injustos. Porque el mundano es mundano, porque no se quiere arrepentir de sus pecados, porque no quiere creer en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el llamado del Evangelio, la victoria del Evangelio, es proclamar al mundano: arrepiéntete y cree. Esa fue la predicación del Señor Jesús. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor. ¿Se parece esta predicación a la predicación de la iglesia moderna, hermanos? ¿Le estamos diciendo al pecador que se arrepiente y que crea? Hoy estaba haciendo una remembranza de mi juventud. Estaba hablando un ratillo con el pastor Mike en la oficina y estaba comentándole el día que yo me convertí, ¿verdad? La semana en la que yo me convertí al cristianismo. Voy a hacerla corto, lo prometo, ¿verdad? Yo crecí, digamos, no fui el que fue a la iglesia con los papás, no necesariamente, pero desde muy chiquitillo iba a la iglesia porque había una señora que pasaba por la casa con un mecate larguísimo diciendo que vamos a la escuelita dominical, y yo me agarraba el mecate y iba con la señora a la escuelita dominical, ¿verdad? Y así yo llegué a la iglesia, yo crecí en la iglesia, mi niñez, parte de mi juventud, luego me aparté, pasaron muchas cosas en ese transcurso de vida. Un primo mío luego me dijo: vamos a la iglesia, vuelva. Bueno, volví a la iglesia, me dieron mucha pelota, ¿verdad? Entonces, que toca piano, ¡pum!, me pusieron a tocar piano. Que toca, que le gusta la música, ¡pum!, le enseñan a tocar guitarra. Que hace esto, que cuando me vi, yo ya estaba metido en todo y con un anhelo y un deseo de ser pastor, ¿verdad? Y eventualmente me matriculé a un seminario para estudiar para ser pastor. Y en el primer año de seminario, uno de los profesores estaba predicando el Evangelio. Y yo dije: aunque yo haga todas estas cosas que parecen buenas, yo no soy salvo. Y en esa semana particularmente había escuchado un sermón en internet. En esa fecha había internet. Y el sermón, con un título en inglés, se llamaba How do you know that you believe? ¿Cómo sabes que crees? Y ese sermón me confrontó un montón, porque cuando a mí me preguntaban: ¿usted es cristiano? Yo: sí. ¿Por qué? Porque yo creo en el Señor. Y la pregunta era: ¿y usted cómo sabe que usted cree? ¿Cómo lo sabe? ¿Su vida da evidencia de que usted cree? Y ese mensaje me confrontó un montón. Y yo estaba demasiado preocupado en mi mente y en mi corazón, porque yo decía: yo digo que creo, pero creo. ¿Realmente creo en el Señor Jesús? Y cuando ese profesor empezó a predicar el Evangelio en medio de una clase de personas que están estudiando para ser pastores, yo doy gracias a Dios porque le puso la convicción a él de predicar el Evangelio sin importar en el ambiente en el que estaba desenvolviéndose. Yo fui confrontado con las verdades del Evangelio. Pero lo que me estaban diciendo, tanto en ese video que escuché como ese profesor, era: arrepiéntase y crea. Me hablaron duro. Yo recuerdo montarme en el bus, camino a mi casa, y en mi inmadurez yo decía: que este bus no choque, porque si choca ahorita yo me muero y voy al infierno, ¿verdad? Y cuando llegué a la casa, cerré la puerta de mi cuarto, me arrodillé, oré al Señor, me arrepentí de mis pecados, creí en Él. Después, como era estudiante del seminario, tenía que trabajar para la iglesia, entonces nada más llegué a la casa a almorzar y luego me iba a la iglesia a trabajar. Entonces, en mi bulto metí una pantaloneta y ropa interior, y llegué a donde el pastor, me senté en la oficina y le dije: pastor, soy salvo, bautíceme en privado porque me da mucha vergüenza. El pastor me dijo: no, así no son las cosas. Y me bautizó el domingo siguiente, solo enfrente de los maestros, porque realmente a mí me daba mucha vergüenza. O sea, yo ya predicaba en la sociedad de jóvenes, ya recogía niños, era maestro de una clase, y que me bauticen ahí, los papás de los niños, los muchachos van a decir: de ahí. Y yo estaba muerto de vergüenza, pero el bautismo es un testimonio público y tenía que ser público. Yo me convertí al cristianismo y doy gracias al Señor por ese momento en el que Él abrió mis ojos, porque alguien alguna vez me habló duro y me habló acerca del pecado y de la necesidad que yo tenía de arrepentirme. Pero si me hubieran hablado suavecito, yo hubiese seguido satisfecho con el tipo de vida que yo estaba viviendo. ¿Qué joven está en un seminario? Yo estoy en un seminario.
¿Quién sirve al Señor recogiendo niños en zonas conflictivas? Yo me meto a esas zonas. Yo soy el gran Henry que hago esto para Dios y esto. Todo se me hizo añicos cuando me dijeron que la salvación solo es arrepintiéndose y creyendo en Él. Hermanos, cuidado con no ser de los que predican así. Cuidado. ¿Ha escuchado usted esta frase? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La pregunta es, ¿alguna vez escuchamos a los apóstoles o a Jesús iniciando una conversación evangelística de esa forma? Nunca. Bueno, no voy a negar que Dios es amor, es cierto, Dios es amor, pero el mensaje evangelístico inicia así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Yo creo que no. El mensaje evangelístico inicia primeramente con un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado, y una demostración que nosotros somos pecadores, con un llamado de que nos arrepintamos y creamos, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó, cargando en él el pecado de todos nosotros. Eso es diferente, hermanos. Eso me confronta. Lo otro no, lo otro más bien me exalta. Oh, wow, Dios me ama. Oh, yo debo ser alguien muy importante para que Dios me ame. Cuidado, cuidado, porque por tener buenas intenciones podemos llevar a las personas a un destino equivocado. Voy a hacer aquí un paréntesis importante. No estoy diciendo que Dios no sea amor, ni que Dios no ame. Eso es una verdad que creemos y afirmamos con todo nuestro corazón. Pero estoy diciendo que el amor de Dios no es la base del mensaje del Evangelio. La base del mensaje del Evangelio es su obra perfecta y su sacrificio en la cruz para que los que creen y se arrepienten de sus pecados que están siendo expuestos sean pasados de muerte a vida. Por eso hay que exponer a la persona con los reflectores de la santidad de Dios para que se den cuenta que son pecadores. Esa es la forma bíblica de evangelizar y predicar. Bueno, eso fue un paréntesis un poquito extenso, ¿verdad? Los que siguen en su falta de arrepentimiento e incredulidad son injustos delante de Él y están bajo maldición. Ahí hay varias citas, pero me gustaría más bien que me acompañe a 2 de Timoteo por un momento. 2 de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo está haciendo aquí unas diferencias entre un siervo de Dios y un falso maestro. Le está pidiendo a Timoteo que se cuide de los falsos maestros, que se aleje de los falsos maestros que están introducidos y mezclados en la iglesia, que están predicando sus falsas enseñanzas y que han engañado a algunas personas. Y en medio de todos estos consejos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Cuando dice ahí para con todos, o sea, tanto para los que dan evidencia de que son hijos de Dios como para los que no. Y sigue diciendo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuál es la forma en la que nosotros tenemos que comportarnos? Predicando el Evangelio para que las personas se arrepientan, crean en la verdad del Evangelio y escapen del lazo del diablo, ese lazo que los engaña con mentiras, con sutilezas. Pero aquí me dice lo siguiente, estas personas que están enredadas en las mentiras de Satanás, ¿quiénes son? Los que no se arrepienten. Por eso el llamado del Evangelio es arrepiéntase de sus pecados. No confíe en su propia prudencia, tema a Jehová y apártese del mal. Ese es el llamado del Evangelio. Sigue diciendo la confesión de fe, mis hermanos. Esta es la distinción que hay entre los hombres, tanto durante y después de la muerte. Y tal vez este es el punto más triste de esto, ¿verdad? No es una distinción solo del aquí y el ahora, es una distinción de mañana y por la eternidad. De mañana y por la eternidad. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8.
partir del versículo 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes no pueden venir donde yo me voy a ir. ¿Lo notaron, mis hermanos? Ahora, ¿solo Jesús va a ir a ese lugar donde Él se va a ir? No, Él dijo de sus discípulos y de los creyentes, de los cristianos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero ¿dónde van a estar los del mundo? En palabras de este versículo, dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes van a morir en sus pecados. Yo voy a ir arriba y donde yo voy a ir, ustedes no pueden estar. Hermanos, esta es una distinción radical y básica entre el cristiano y el mundo. Solo los hijos de Dios que han creído en el nombre del Señor estarán con el Señor por la eternidad. Y la pregunta acá, por más confianza que tengamos en un miércoles donde generalmente habitamos personas que ya nos conocemos bien en la iglesia, pero pecaría yo de no decir esta advertencia, hermano, revise su corazón y pregúntese, ¿soy yo alguien que ya creyó en el Señor y se arrepintió de sus pecados? No responda a esta pregunta con base a sus acciones por Dios, a sus obras. No responda a esta pregunta con base a la cantidad de años en los que usted se ha congregado. No, esta pregunta se responde con base a la sinceridad del corazón. Y usted muy bien sabe en la sinceridad de su intimidad si usted ya se arrepintió de sus pecados y creyó en el nombre de Cristo. Y si es así, gloria a Dios, porque en el cielo nos gozaremos eternamente con Él. Si no es así, el llamado tierno que le hacemos desde acá es arrepiéntase y crea en el Señor. Arrepiéntase y crea. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. El libro de Eclesiastés es un libro con un tinte negativo, ¿verdad? Da como la impresión de una persona depresiva, pero eventualmente llega a conclusiones sabias. Recordemos que es el hombre más sabio el que está escribiendo esto. Y siendo el hombre más sabio, habiendo experimentado de la manera más profunda el pecado, llegó a conclusiones sabias con respecto al pecado y sus consecuencias en la vida. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para que todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios juzgará y hará una distinción entre las personas, separando a los que son justos de los que son injustos, a los que creyeron en Él y a los que no creyeron en Él. Una distinción por la eternidad y hasta la eternidad. El libro de Eclesiastés termina de una forma muy interesante. Acompáñenme al final del libro, capítulo 12. Dice versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado.
No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. En palabras poéticas, lo que él está diciendo es: con estas palabras que dije es suficiente para que ustedes entiendan mi punto, ¿verdad? Yo no tengo que escribir más libros al respecto. Mi punto es el siguiente: después de todo lo que he visto a través de mi vida, de todo lo que Dios me ha enseñado, a través de la sabiduría que me otorgó y de los pecados en los que me complací, el fin es este, y lo que deben escuchar es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Dios va a traer todo a juicio, y allí habrá una distinción entre los que creen y los que no, porque las cosas ocultas serán manifiestas ante los ojos de aquel enfrente de quien tienen que dar cuenta. Y cuando nuestra vida se exponga delante del Señor, si somos creyentes, ¿saben qué se va a exponer allí, hermanos? La justicia de Cristo en nosotros. Cuando nuestras vidas se expongan delante de su trono, ¿qué va a ver el Señor? La justicia de Cristo en nosotros. Y por la justicia de Cristo que fue imputada en nuestro corazón, que fue colocada en nuestro interior por medio de la fe, es por su justicia que seremos salvos de la ira venidera. ¿No somos iguales al mundo? Consejos prácticos que se esbozan de este artículo serían los siguientes: si no somos iguales al mundo, no codicie lo que el mundo tiene y sepárese de lo que el mundo hace, porque su fin es perdición y el de nosotros es vida eterna. Mejor es que padezcáis como cristianos si la voluntad de Dios así lo quiere, dijo el apóstol Pedro, ¿recuerdan? No codicie lo que el mundo tiene y no haga lo que el mundo hace. Que su vida predique de la diferencia radical y básica que hay entre usted y el mundo si usted ya es un hijo de Dios. Y si usted el día de hoy reconoce: no soy un hijo de Dios, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. No hay nadie que arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él sea rechazado por el Señor. Dios acepta a cualquiera que llegue a su presencia con un corazón arrepentido. No hay nadie que diga en el infierno: yo quise arrepentirme y el Señor no me escuchó. Nadie. Todos los que se arrepienten son escuchados por el Señor. Si usted está con la necesidad de arrepentirse en su corazón, hágalo. Hágalo, hermano. Y tal vez alguien diría: Henry, no es el día del amigo, no nos dé así, ¿verdad? Hermanos, la experiencia nos dice que en las bancas de las iglesias se sientan personas que en un momento dan apariencia de piedad, pero en otro momento niegan la eficacia de ella, como lo dijo Pablo. Cuidado, cuidado. Abramos nuestros oídos y examinémonos y veamos si hay una distinción entre nuestras vidas y el mundo. Pero más que todo esto, demos gloria a Dios por la esperanza que Él nos da. Porque si la salvación dependiera de nuestra justicia, no habría una distinción de grupo. Todos seríamos impíos. Pero la salvación no depende de nuestra justicia, sino de su gracia. Y porque depende de su gracia, hay una distinción entre los que creen y los que no. Hay una distinción entre los que estarán con Él y los que no estarán con Él. Por su gracia, por su misericordia. Y esto es un gran aliento a nuestro corazón. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a terminar orando en este momento. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por el mensaje de tu palabra, porque tú has hablado y porque nos has confrontado también con la verdad de tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores. Y si este mensaje lo escuchará alguien que necesite estas palabras para la conversión de su vida, Señor, utilízalo para que alguien que no te conozca se arrepienta de sus pecados y crea en ti. Ayúdanos a entender a nosotros, tus hijos, que debe haber una diferencia radical entre nosotros y el mundo. No tenemos por qué codiciar las cosas que el mundo tiene ni hacer las cosas que el mundo hace. Ayúdanos a separarnos, a distanciarnos, a no tocar lo inmundo
no contaminarnos. Ayúdanos a ser santos para ti, santificados por tu Espíritu que mora en nosotros. Y si el testimonio de alguien, Señor, acá presente, está siendo suficientemente malo como para que esa persona considere si es o no tu hijo, Señor, si es así, glorifícate a través de la conversión de su vida, y si esa persona resulta no ser un creyente, abre sus ojos, su corazón y guíalo al arrepentimiento. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Bendice también las peticiones que vamos a elevar delante de tu presencia y bendice el resto de la noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.